Hola, buenas tardes. De vuelta saludo por alguna si entró después. Bueno, acá estamos, como les contaba hace un rato, saliendo con todas las secuelas de COVID que tuve, eh, y estuve bastante tomado. O sea, el COVID me agarró bastante fuerte, así que me costó salir y bueno, llevo como 3 semanas ya de que me han dado el alta, pero por ejemplo, no tengo mucha capacidad de oxígeno. Me tuve que comprar un saturador y de 98 que tenemos que tener normalmente todas las personas sanas, yo tengo 95, a veces hay días que tengo 94. Entonces eso por ahí me cuesta cambiar el aire. Pero acá estamos, con la ayuda del Señor en esta tarde vamos a compartir. Saben, me acordaba cuando me pasó todo esto del COVID. Bueno, cursé toda la enfermedad y todo eso, me dieron el alta desde el hospital y empecé a caminar en el patio de mi casa, o sea, salía de la cocina al patio y hacía 10 metros y me tenía que sentar porque no tenía aire. Bueno, así fueron pasando los días, 5 o 6 días, me llama una chica y me dice, Silvi, quiero que hables con mi mamá. Mi mamá tiene algunas dificultades, algunos problemas y quiero que hables con ella. Y yo me sorprendí, porque digo, ¿cómo voy a hacer eso? Si, o sea, hablar con ella, si no puedo, a gata puedo respirar, porque no podía cambiar palabras. Y bueno, pero vieron, fue una duda así de momento. Y le digo, sí, dale. Le digo, bueno, ahí nos pusimos en el día que ella iba a venir, su mamá. Y bueno, empecé a orar, a que el Señor me mostrara qué tenía que decir, qué tenía que hablar. Y entonces le pedí al Señor que me diera sabiduría para escuchar a ella, para poder decirle eh, lo que el Señor pretendía o quería de ella. Bueno, pero y entre las cosas que le pedí al Señor en oración, le dije, Señor, dame aire, lo único que te pido es que me des aire, para que yo pueda hablar, para que no se me corte, para que no me quede sin aire. Saben que yo agarraba el escobillón y hacía 2 metros de barrido y ya me tenía que parar porque no tenía capacidad. Pero bueno, la señora vino, charlamos. Ustedes no van a creer, pero en ningún momento me faltó el aire, ni me acordé de que estaba sin aire. Y la señora, bueno, charlamos y entre las cosas que hablamos, ella supuestamente era creyente y una señora pentecostal, eh, que ora, ofrenda, se levanta a las 5 de la mañana a orar, ayuna, pero saben, ella estaba con dificultades, con problemas, tenía miedo del COVID, miedo de la enfermedad, miedo que la hacía alejarse de sus hijos, y eso provocaba problemas entre ellos. Eso llevó a que ella tuviera un dolor en el pecho que no podía respirar, la angustia que seguramente que ella fue tomando y que fue pasando por su cuerpo. Así que entre las cosas que hablamos, le pregunté que si ella tenía seguridad de salvación. ¿Tenés certeza, le digo, de salvación? ¿Qué es? ¿Cómo es? Me preguntaba. Entonces le expliqué del plan de salvación y me dijo, yo quiero hacer la oración. Y saben, ella esa tarde aceptó a Cristo en su corazón. Para mí fue una alegría, digo, un gozo en mi corazón, porque vieron, aún en los momentos difíciles de nuestra vida, Dios siempre está para auxiliarnos. Siempre nos da una palabra de aliento, siempre nos da una palabra de ánimo, nos ayuda, nos enseña cómo debemos vivir y también nos fortalece en medio de las circunstancias que uno va viviendo diariamente o que le puede llegar a pasar, como este tema del COVID. El Señor siempre está a nuestro lado, siempre nos acompaña, siempre uno siente la presencia de Dios. Es tan real, la vive uno tanto, que pareciera que si yo hago así, siento que el Señor me toma de la mano. Y saben que eso yo lo viví eso.
Y para mí fue maravilloso, maravilloso. Yo tengo muchos años, que hace que soy creyente, del año 76, y vieron, todos los días uno crece. Uno nunca deja de crecer como cristiana, como hija de Dios. Y el Señor me permitió pasar por esto seguramente, qué propósitos tiene, y yo no lo sé, pero yo espero. Y así, bueno, fueron pasando, me quedó ese tema del miedo de esta señora, y yo ya sabía, porque ya había charlado con Sally, y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que compartir? ¿Qué tengo que hablar? La verdad que yo leía, oraba, leía la Biblia, y decía, Señor, y me rondaba esa palabra, el miedo, miedo. Y yo decía, pero miedo, y si no es miedo, ¿qué es? Lo contrario del miedo es la fe. Y digo yo, fe, Señor, fe, es lo que vos nos das cada día cuando te la pedimos, cuando necesitamos para vivir. Y bueno, oraba y seguía orando. Y bueno, llegó el momento que en todo momento me saltaba esa palabra. Y yo dije, bueno, voy a compartir esto con las hermanas. Así que me puse a buscar qué es fe, qué es la fe, qué es el miedo. Porque vieron que el miedo nosotros lo vivimos a diario. Si uno se deja eh, a veces avasallar por situaciones difíciles, se deja llevar, el miedo a veces paraliza. El miedo a veces no nos hace hacer cosas, no nos deja movernos en ciertas circunstancias porque por miedo a no voy. ¿eh? Y yo decía, ¿qué es el miedo? Y saben que encontré, discúlpenme que vaya tomando traguitos por ahí porque por ahí me falta el aire. Traguitos de mate, digo. Y saben que yo encontré lo que es la palabra, digo, ¿qué es el miedo? Entonces yo buscando las definiciones, encontré que el miedo es una emoción natural que nos protege ante un peligro real. A ver, un ejemplo. Escuchamos de un asalto en una panadería. Una persona entra con un arma y apunta a todos los que están ahí, a los empleados y a los clientes. Esas personas que quedaron ahí a merced de la persona que viene a asaltar, sienten un miedo real. Eso es un miedo real. Pero también está el temor. Y saben, el temor, desde esa palabra, porque el temor lo tenemos, nosotros lo tenemos como el temor a Dios, que es agradar a Dios, pero está el otro temor, que el temor dicen que es una emoción artificial, diríamos un miedo inventado. Eso es temor, ¿sí? Y saben, acá les voy a dar un ejemplo que lo viví yo. Hace 16 años, cuando mi hija se fue a Córdoba a estudiar, los primeros 5 o 6 meses que ella estaba en Córdoba, ustedes no saben lo que yo viví. Tenía miedo, bueno, entre tantos miedos que tenía miedo, por ejemplo, decía yo, a Cintia va a ir caminando por la vereda, se va a abrir una puerta, me la van a manotear de un brazo y no la voy a ver nunca más. Saben que yo llegaba a llorar del miedo, porque yo decía, la voy a perder a mi hija. Estoy a 1500 kilómetros, no puedo llegar enseguida. Imagínense, ese miedo viví hasta que tuve que caer de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, ella es tu hija. Todo cuanto ocurra en su vida es porque vos lo vas a permitir. Señor, yo no puedo hacer nada desde acá. Sí la puedo cuidar, vos la podés cuidar, yo no. Y saben, eso lo fui trabajando de a poco, hasta que logré descansar en el Señor. Pero vieron, ese ejemplo lo podemos vivir cualquiera de nosotras en la vida diaria. Las hermanas mayores, por ejemplo, más grandes, que ya son abuelas, tienen miedo por sus nietos, que no les vaya a pasar algo, que no vayan a qué sé yo. ¿Vieron? Eso es como tan común, diríamos, entre comillas, que uno a veces lo pasa a vivir de manera natural en nuestra vida. Nosotras debemos, como decía, el miedo sí, un miedo real, cuidarnos,
de determinadas cosas porque sabemos que si vamos para allá y es una calle oscura, no me voy a ir a la calle oscura porque yo sé que corro peligro, por decir un ejemplo, ¿no? Y tantas otras cosas más. Bueno, pero eso es el miedo. Y el temor es el inventado, ¿sí? El temor. Es una emoción o un miedo inventado. Y generalmente nosotras a veces hasta mezclamos las dos emociones, ¿eh? Nos pasa eso. Pero yo pensaba, cuando uno tiene miedo y empieza a darle lugar en nuestros pensamientos, descontrola nuestra vida. En cambio, la fe, como dice Hebreos 11, ¿cómo dice Hebreos 11:1? A ver si alguien se acuerda. ¿Saben qué? Les voy a pedir que compartan, que charlen conmigo, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 11? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo puede decir de memoria? Después, sí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y nosotras tenemos que pensar en esto y a veces hasta ponerlo en acciones o pensarlo también, incluso para que el Señor trabaje en nuestra mente sobre eso. Quitar los miedos y fortalecer nuestra fe. Y yo pensaba, a veces nuestra fe es así de grandota y el miedo baja y se hace chiquitito. Pero hay veces que cambia. El miedo es grande, es profundo y la fe se va achicando y empezamos a angustiarnos. Ahí está Dios, para auxiliarnos, para ayudarnos, para sostenernos. A través del Espíritu Santo nos va mostrando que debemos fortalecernos en Él, confiar en Él, y Él se va a ocupar de todo cuanto ocurra en nuestra vida. ¿Sí? Aguanten un segundito, que se me está apagando la computadora. Un segundito nomás. Ahí está. No la había enchufado, tenía poca carga. Bueno, entonces decíamos eso. ¿Y cómo obtenemos la fe? Y el principio es cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque por fe creemos en Cristo, ¿sí? Y recibimos el perdón de pecados, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, y Dios pone en nosotros amor. Como cantaba hace un rato María, Él pone de su amor para cada uno de nosotros. Bueno, parece que se le cortó a Silvi. Silvi, ¿me podés escuchar? Bueno, mientras esperamos un momento, ahí está. ¿Está Silvi? No, se fue. Mientras que esperamos un momento para no quedarnos en silencio, podemos cantar un himno, un momento. Está enseñando los martes, el que empezó a enseñar ahora. El himno 514, que mi mamá me había dicho que lo iba a pedir en la reunión. Mientras que esperamos que Silvi entre, podemos buscar el himno 514 y compartir la primera estrofa
con el coro, y si alguna otra hermana se anima a cantar las otras estrofas, lo hacemos, mientras que Silvi va entrando. Dice: cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Y dice así: cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Cantamos la última? Bien. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Esta palabra, para terminar, es para aquellos que han estado en fogatas equivocadas, en compañías equivocadas. Y tus pies claudiquen tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Bien, Silvia, adelante. Perdón, discúlpenme. No, no hay problema. Enchufé en el alargue y resulta que el alargue estaba desenchufado. Por eso se cortó, perdí la señal. Bueno, les decía eso, cuando uno recibe a Cristo en nuestro corazón, el Señor pone eso, uno de los dones que tenemos, pone fe. Y también amor. Por eso yo decía, me encantó la canción que cantó María, cuando dice que Dios derrama de su amor para nosotros y nosotros compartir con otros. Y después también hablaba que decíamos que la fe en Romanos 10:17 dice que es por el oír. La fe es eso, por el oír de la palabra de Dios. Y yo pensaba, ¿cómo uno fortalece la fe? Escuchando de la palabra, leyendo, para poder compartir a otros. Y Lucas 17:5, donde habla, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les habla de las ofensas y les explica lo que ellos deberían hacer, y los discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y yo pensaba, seguramente que para ellos, los discípulos, sería difícil poder hacer lo que el Señor Jesús les decía, que hablen, que si se arrepiente, que perdonen. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y saben, eso le decía yo a Rosa. Rosa no sabe leer, ella entonces escucha de la Biblia, lo que le leen en la iglesia o los hijos le comparten, la hija le comparte. Entonces yo le decía a Rosa, decile al Señor cuando te sientas mal: Señor, aumenta nuestra fe, aumenta mi fe, porque a veces a nosotras nos pasa, ante el temor, ante la duda, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, no permitas esto. ¿Saben? Cuando me pasó el tema del COVID, una de las primeras cosas que le dije cuando yo me empecé a descomponer mal, le dije al Señor: Señor, llévate mi mente,
tómala, llévatela. Y hasta que yo no te la pida, no me la des, Señor. Yo sé que vos vas a controlar mi mente. Y saben que yo no tuve dudas, si bien me sentí mal, porque de verdad que me sentí mal, no había miedo, porque yo confiaba que el Señor era, y yo le decía, Señor, amén a todo lo que me está pasando, porque es tu voluntad. Y ahí vemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, ¿eh? Vemos el amor de Dios. ¿Saben? Yo me acordaba, cuando ya se nos fue pasando, cuando hablaba yo y preparaba este tema de la soberanía, de que yo pensaba en la soberanía de Dios, digo, Él sabe todo lo que va a ocurrir. Sabe quiénes van a aceptar a Cristo, qué vamos a hacer, qué nos cuesta, en qué le podemos servir, en qué servicio podemos estar. Si dudamos, si lo dejamos para después, el Señor sabe todo y conoce toda nuestra vida. Y me acordaba, pensaba yo, en octubre mi hija, la mayor, la Cintia, tuvo COVID, ella y su esposo en su casa, en Córdoba. Ailén, la más chica, que se año y medio, no tuvieron COVID. En diciembre, 2 días antes de Navidad, llegaron ellos dos, los dos matrimonios. Estuvieron una semana de playa, de salida, se encontraron con sus amigos de la infancia, qué sé yo. Van a ver a mi suegra, a saludarla para saber si, cuándo venía, si venía en Navidad o Año Nuevo a pasar con nosotros. Bueno, después la encontraron descompuesta, ella en cama, a mi suegra. Bueno, pasó. A los 2 o 3 días estábamos nosotros infectados de COVID. O sea, fue mi marido a ver a su mamá con mi hija y ellos volvieron a casa y me contagié yo de COVID. O sea, el COVID me vino a ver a mi casa. Vieron que dice, hay que respetar las distancias, hay que, qué sé yo. Bueno, yo estaba en mi casa y me llegó aquí. Pero, ¿saben? Yo decía, Cintia tuvo en octubre, noviembre, en diciembre estaba acá y nos agarró COVID a nosotros. Si ella no hubiese estado con su marido, nosotros íbamos a pasar solos, enfermos, y nadie iba a poder venir, nadie podía entrar a nuestra casa. Ellos los dos estuvieron asistiéndonos y ayudándonos. Yo decía, Señor, vos tenés todo planeado, vos sabés todo lo que va a ocurrir, porque esa es la soberanía. Él sabe, Él tiene control de todas las cosas, aún de esta pandemia. Él tiene control. Y pensaba, cuando el temor nos moviliza, a veces paraliza, yo decía, qué importante es el auxilio de la oración. Pedirle a Dios, Señor, quita esto de acá, Señor, y clamar a Dios. Y me acordaba de tantos ejemplos bíblicos que tenemos. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos bíblicos. Me acordaba de Pedro cuando caminaba sobre el agua, ¿se acuerdan? Que Pedro caminaba, mientras lo miraba a Jesús, él iba caminando. Pero cuando él miró para abajo, se empezó a hundir. Eso es un ejemplo para nosotras. Mirar siempre al Señor. Mirando al Señor, nuestra fe se fortalece y caminamos y seguimos caminando en su voluntad. Pero a veces, si miramos para el costado, viene la angustia, viene el miedo. Qué importante es eso, ¿no? Tener el auxilio del Señor en todo momento. Me acordaba de los discípulos también, ¿se acuerdan en la tormenta que estaba el Señor Jesús durmiendo y ellos corrieron a buscarlo? También el miedo los paralizó. Pero así como esos ejemplos, tenemos otros donde muchos ejemplos donde se acercaron y caminaron por fe con Cristo, le creyeron al Señor Jesús y lo acompañaron en todo su andar, en todo lo que el Señor hacía. Otros también por fe decidieron seguir y servir al Señor. Y ahí me acordé de Abraham, de la vida de Abraham. Buscaba en un escritor judío, decía, la pregunta que él se hacía, decía, ¿por qué Dios eligió a Abraham? Y dicen, según los historiadores judíos, dicen que Abraham era hijo de Teraj, y este papá de Abraham se dedicaba a fabricar ídolos. Entonces él tenía todo como un verso, diríamos,
hablando como palabra, tenía todo un verso preparado para poder vender esos ídolos a la gente. Y les decía que ese ídolo tal controlaba la naturaleza. Ese otro ídolo tal cuidaba la salud y qué sé yo. Y vendía, dice que tenía el negocio re preparado. Hasta que un día apareció Abraham. Dice que estos son historias que le cuentan a los niños judíos cuando les enseñan en la Torá. Y dice que hasta que un día apareció Abraham y lo primero que le hace cuando ve todos los ídolos que tenía, le pregunta a su papá, ¿cómo es posible que estos ídolos nos hayan creado? Le decía el papá. Si yo te vi hacerlos ayer. Fíjense, el chiquitito ya lo desafiaba a su papá. ¿Cómo van a ser dioses? Dice. Si estas estatuas no ven, no comen, no caminan. Y el negocio de su papá se fue, imagínense, ya con el hijo cuestionándole esa situación, se fue dando cuenta Abraham que él empezó a pensar en Dios de pequeñito, fíjense, cómo es Dios, cómo es su soberanía, vuelvo a repetirla, en la vida de cada uno. Si ya de pequeño lo fue preparando Abraham. Y así llegó Abraham a la vida, al pueblo, cuando le piden, ¿vieron? Vamos a leer unos versículos en Génesis. Primero, ¿saben qué? Vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11:8, fíjense, aunque ya seguramente que muchos ya lo han leído, porque son versículos que hemos leído. Hebreos 11:8. Vieron que ahí están, está escrito en ese capítulo los héroes de la fe. Y dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, ¿ustedes saldrían para algún lado sin saber a dónde los llevan? Yo no. Saben que yo no, yo soy muy desconfiada en eso, no sé, no me parece que no lo haría. Por ahí a lo mejor con mi marido que me lleva a algún lugar así como de sorpresita, pero no mucho más que eso. Pero Abraham, fíjense la confianza que él tenía en Dios, que él sabía quién era Dios y sabía que él lo iba a cuidar. Y ahí empieza a contar en todos los versículos que siguen, que por la fe, dice el 11, también Sara siendo estéril, ¿vieron? Empiezan a contar toda la historia de lo que fue Abraham. Y nos vamos a Génesis 11, el último versículo, cuando dice que Taré, el papá de Taré o Teraj, ¿vieron que decía en el libro de la Torá? Acá dice Taré, dice, llevó a Abraham su hijo Lot, del versículo 31, y a Lot, el hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, los sacó de Ur de los caldeos para llevarlo a la tierra de Canaán. Allí se empieza a contar un poco la historia de lo que era Abraham. Y saben, pensaba yo en cuántos ejemplos esta persona, este Abraham nos deja a nosotros. Después leemos en el versículo 12, en el capítulo 12, perdón, los versículos 1 y 2, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando leí eso dije yo, Señor, el Señor lo iba a bendecir para que Él fuera de bendición a otro. Y ahí dije yo, Señor, vos nos bendecís a nosotros, o nos bendijiste a nosotros, y Señor, nosotros podemos ser de bendición a otros. Pensaba que cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham acepta el llamado, en primer lugar, obedeció a Dios y partió confiado. Él puso su fe en acción, él por fe
se movió hacia donde Dios le mostró que tenía que ir o que debía ir. Y escuchaba a la hermana cantar el himno ese cuando decía que obedientes hoy seamos respondientes a tu amor. ¿Saben? Cuando ella la cantaba anoté esa frase, porque esa es una de las palabras que también, una de las actitudes que Abraham tuvo para con Dios. Él fue obediente, tuvo una fe obediente hacia Dios. Y saben, también hablaba de las promesas. Hablaba de promesas, porque le prometió darle una descendencia a Abraham, le darle una tierra, y como recién decíamos, una bendición para todas las naciones. Todas esas promesas se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo, hasta ahora, hasta hoy, hasta ahora, hasta nosotras. El Señor ha estado acompañándonos y nosotras deberíamos responderle de la misma manera. Y saben, pensaba yo en todo este tema de la pandemia, y cuando yo leía decía, somos bendecidas porque a través de Abraham, pasadas las generaciones, llegamos hasta acá. Nosotros como familias, nosotros somos bendecidas y nosotros tenemos que ser de bendición para otros. Pensaba en este tiempo de pandemia, porque es lo que en realidad lo que más está viviendo la humanidad en este momento. Hay tanta necesidad de Dios, pensaba, y nosotras estamos haciendo algo para llegar a esa gente que está con miedo, está con temor, está necesitada porque quizá tenga problemas, discusiones, violencia, soledad, depresión. Escuchaba a un médico que decía que en este tiempo se ha hecho como hay tanta gente con tristeza y con depresión que a él lo asusta, dice, saber la cantidad de gente deprimida que hay. Y saben, no estamos libres nosotras de sufrirlo. Si nosotras no nos acercamos a Dios, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, fortalécenos, Señor, ayúdanos, Señor, no quiero vivir este miedo, no quiero no salir porque la pandemia me va, el COVID me va a contagiar, no quiero porque, fíjense, la cabeza empieza a trabajar. Entonces yo lo veía esto como un tema práctico, porque nosotras no debemos pensar así, no deberíamos pensar así. Dios permitió esta pandemia. Yo creo que una de las cosas o uno de los trabajos, diríamos, que nos toca hacer, o sea, de nuestra parte, es llevar el mensaje de salvación. ¿Vieron el versículo que dice ir por el mundo y predicar el evangelio? Eso debemos hacerlo nosotras. Y no nos dice Dios que vayamos a África a entregar el mensaje de salvación, a Irán, allá a los pueblos de la India. No, a la sociedad, a nuestro entorno. No hace falta irnos tan lejos. Tenemos sobrinos, tenemos cuñados, tenemos vecinos, compañeros de trabajo que están tristes, que están temerosos, gente que va muriendo. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad en el lugar donde cada una está? La cantidad de gente conocida que ha muerto por el tema de COVID. A nosotros nos sorprende todo el tiempo. Nunca vimos esto. Nunca, jamás se vio. Ahora, si nosotros lo tomamos el miedo, vamos a caer en eso. Y sabemos que la fe la da Dios y nos fortalece a nosotras como hijas suyas. ¿Y el miedo quién lo da? Si la fortaleza, la fe la da Dios. La da el diablo. ¿El diablo qué quiere? Sacarnos del camino. Nos quiere llevar para allá, para el temor, para la duda, para lo que sea que tiene que ser. Pero nosotras tenemos que estar atentas, hermanas. Nosotras necesitamos que Dios nos fortalezca. Como dijo mi hermana recién, es de cada día. No es que yo ya aprendí hoy de la fortaleza y ya mañana me voy a aprender otra palabra, voy a hacer. No, es de cada día. Es estar atentas. Es estar atentas a lo que el Señor
quiere de nosotras. Hermanas, no nos debemos quedar con que tenemos la salvación. Yo, por la gracia y la misericordia de Dios, toda mi familia, mis 3 hijos, mis 2 hijas, mi hijo, mi nuera y mis 2 yernos son cristianos, son creyentes, son activos en la obra. Pero yo no me puedo quedar con eso. Mi esposa es creyente también, obviamente. Yo no me puedo quedar con eso, que yo tengo a mis hijos y chao, y ya está. Yo tengo que hablarle a mi vecino, tengo que entregarle un almanaquito. ¿Qué harían? ¿Ustedes qué harían? A ver, yo ahora las invito, si quieren abrir los micrófonos. ¿Qué les parece a ustedes que podríamos, si tuviéramos que ejemplificar algo, cómo podríamos ser de bendición a otros? ¿Qué les parece a ustedes? Abran los micrófonos y coméntenlo. Por ejemplo, yo a mi vecina le daría una palabra de aliento. ¿No es cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Una palabra de aliento. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? A ver. Por ahí en este momento que vemos que muchos están en esta pandemia y son aislados o lo que sea, acercarnos con alguna cosa que necesiten y entrar a través de eso con el Evangelio. Tal cual. No solamente eso, claro, porque a veces hace falta cosas materiales, ¿vieron? Pero mucho espiritual, mucho de lo espiritual hace falta. ¿Eh? ¿Qué les parece a usted? Una oración, como decía Ceci. Oración. ¿Eh? Oración, pensaba igual. Sí, sí. Sí, oración. Porque en realidad vieron que Dios abre los caminos para llegar a alguna persona cuando uno empieza a orar. Porque el Señor nos muestra de qué manera vamos a llegar. Y vieron que no llegamos a todos de la misma manera. Algunos yo tengo una vecina y estoy orando por ella, por ejemplo. Yo tengo árboles en mi patio de frutales. Y a ella le encantan mi árbol de pelón. Así que este año, bueno, yo le daba, ella me daba, por ahí me regalaba frascos con dulce que ella hacía. Este año le digo a mi vecina Blanca, podríamos hacer trueque, digo yo, vamos a hacer trueque. Vos me das ciruelas, ella tiene ciruelas negras, y yo te regalo pelones. Y por ahí podemos intercambiar los dulces también. Esta señora está sola, murió su esposo hace unos años, de cáncer, y saben que ella, todos los días, mientras su esposo tuvo cáncer, todas las noches, desde las 3 de la mañana a las 5, se encontraban por Zoom con una persona que era, ¿cómo es que se llama? Que le hacía una oración, método Silva, control Silva, no sé si lo han escuchado, el método Silva, método control Silva, que es por el pensamiento, no sé qué cosa les hace, y ella, y fue todo, no sé, 2 o 3 meses estuvo con esa persona de las 3 a las 5 de la mañana. No podía acercarme de ninguna manera a ella. Y un día venía yo de la iglesia, y le digo, ¿cómo andás? Acá estábamos re bien, dice Blanca, estamos con esta persona, dice, que estamos haciendo, él trabaja en la mente de Raúl, en mí, dice, nos ayuda. Y yo, cuando ella hablaba, yo decía, Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo entro con ella? Porque yo no creo en eso, y tampoco le puedo decir, no creo, imagínense. Y me salió así, ¿vieron cuando dice, el Señor te guía en las palabras? Bueno, Blanca, nosotros estamos orando por vos, estamos orando por Raúl. ¿Saben cuando yo les dije eso? Se largó a llorar, desconsolada esta mujer. Ahora estoy orando por ella para poder acercarme. Tengo un almanaque para entregarle y oro por Blanca, porque ella es tan incrédula, no cree en nada, porque ha sufrido tanto. Y de verdad le digo delante del Señor que no sé por qué lado entrar con ella, pero yo sé que el Señor me lo va a permitir en algún momento. No quiero hacerlo así, a las apuradas, pero yo sé que el Señor va a poner un tiempo donde yo pueda hablar con Blanca. Y pensaba también en esto a través de la vida de Abraham, que nosotras tenemos muchas cosas para hacer, muchas cosas. Y cuando dicen en Génesis
serás de bendición, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios ya nos bendice. Dios nos ve a nosotros como familia, aunque cada una de nosotras tenemos nuestra relación personal con Dios, pero a la vez Dios nos ve a nosotras como familia. Y estamos nosotras dentro del concepto original de Dios, de una familia. Y yo pensaba ¿cómo hacer para impactar? ¿Cómo hacer para llegar? Y bueno, era como eso decíamos recién, ¿vieron? A través de una oración, ver cómo llegar, una palabra de aliento, un abrazo. A veces no hay que hablar mucho, ¿vieron? Pero la gente necesita en este tiempo. ¿Y yo por qué les hablo de este tiempo? Porque es el que estamos viviendo todos, realmente. Pensaba también en cómo llegar a través de un almanaque, de un texto bíblico, a través de la historia misma de nosotros, porque quizás hay gente que no va a querer escuchar de Dios, pero sí va a ver nuestra vida. Va a ver nuestra vida. ¿Y cómo es mi vida? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me leen? ¿Cómo me leen a mí? ¿Cómo ven que yo soy? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi trato con los vecinos? ¿Qué escuchan mis vecinos? ¿Cómo puedo yo llegar a ellos? Pensaba cuando decíamos recién que, bueno, yo les decía recién que somos de bendición, podemos ser canal de bendición en este tiempo. Y esperar como hizo Abraham. Abraham creyó por fe, Dios les decía una descendencia, una tierra, les dio una bendición. Y así llegamos hasta hoy, hasta nosotras. Todo lo que recibió Abraham fue llegando, hasta venir, hasta que estamos aquí, y como familia, Dios ha bendecido nuestro hogar. Así que, hermanas, pensaba esto, no quedarnos, que no nos paralice eso. Este es el tiempo, yo creo, especial en el que nosotras tenemos que llegar a Dios. ¿Y cómo fortalecer nuestra fe? En la lectura de la palabra, leyendo, escuchando, como les decía recién, y buscar promesas, las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice, no te dejaré, no te desampararé, y estaré contigo. Para todo lugar donde nosotras vayamos, lo que hagamos, guiadas por Él, nunca vamos a sentir que estamos solas. Dios siempre, pero siempre estará a nuestro lado. Y yo buscaba versículos con las promesas de Dios, Salmos 32:7, el Salmos 46:1, Deuteronomio 31:6, el Salmos 16:1, Filipenses 4:13, ese famoso Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotras para ser de bendición tenemos que estar fortalecidas, si no, no podemos ayudar a otros, ¿no es cierto? Romanos 15, vamos a leer 1-2. Miren lo que dice Romanos 15, 1-2. ¿Lo tienen? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo lo que es bueno para edificación. Nosotras podemos darle esta aplicación a nuestra vida. Dice, los que somos fuertes, o sea, fortalecidos. ¿Fortalecidos en qué? En la palabra, en la oración, en la meditación, en la fe, para poder ser de ayuda al que nos necesite, ¿sí? Bueno, ya les dije el tema del texto bíblico, que entre las cosas que podemos ser de ayuda a nuestros vecinos, ¿sí? Pensaba en eso,
en cómo prepararnos para que cuando Dios nos diga o nos muestre a través del Espíritu Santo, Él nos va a mostrar y nos va a guiar en lo que nosotras debemos decir. Impactar. O sea, que la gente que esté alrededor nuestro, cuando escuche un texto bíblico que le podamos dar, o decirle que vamos a orar por él, o explicarle, porque llegado un momento podemos hasta en la necesidad que alguna persona tenga, necesite llegar a Cristo. Dios quiere eso para nosotros, que nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. Necesitamos ser guiados por Dios para poder ser de bendición al necesitado. Pensaba que nosotros tenemos la oración de las cosas más hermosas que Dios nos ha dejado. ¿Ya? Orar en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación. Poder decir amén, Señor, aunque no entiendo lo que estoy viviendo, no, yo, Señor, digo amén. Poder, no sé si digo entender, pero confiar que Dios tiene tiempos para con cada una de nosotras. Y tiene tiempos en los cuales a nosotras, que nosotras debemos prepararnos. Porque va a llegar un día, un momento, una tarde en que alguien se va a acercar y nosotras vamos a estar preparadas para ser de bendición, para que un alma pueda llegar a los pies de Cristo. Ser de bendición, o sea, somos bendecidas para ser de bendición. Y quería compartir ya terminando, no sé si hablé mucho, 7 y 10 ya, 7 y 8 tengo, no sé si será esa la hora. Vamos a leer juntas Hebreos 13, 20 y 21. Y ¿saben qué? Yo quiero leerlo, si pueden abrir los micrófonos, y lo vamos a leer. Bueno, al menos, no sé si se va a hacer escuchar, por ahí se va a hacer, no sé cómo se va a escuchar, digo, ¿no? Pero bueno, si no, de ustedes desde su lugar, vamos a leer juntas. Esta es una bendición muy especial, y la podemos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Dice Hebreos 13, 20 y 21. Dice, ¿lo leemos todas juntas? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanas, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero haber sido clara en lo que dije, pero saben que a mí en este tiempo me lleva a eso, a poder llegar al necesitado. Hay tanta necesidad que nosotras no debemos quedarnos calladas, no debemos quedarnos paralizadas. Tenemos que buscar la guía del Señor para poder llegar a otras personas. Y creo que eso es el mandato, obviamente, que el Señor Jesús nos dejó, para cada uno. Lo fue para los discípulos, lo fue para toda la gente cercana a Jesús, y llegó hasta el día de hoy. Y nosotras no debemos callar, acercarnos a Dios, y para que Él nos guíe, a través del Espíritu Santo nos muestre el momento en el cual podamos presentar el mensaje de salvación. Hermanas queridas, muchas gracias por escucharme. Y agradezco mucho las oraciones de las hermanas que sabían que estaba con COVID, y saben que yo sentí sus oraciones. Así que les agradezco de todo corazón. Ay, la verdad que